Vamos a comenzar con la cuarta unidad, implementación del nuevo proceso. Y el tema número 1 es la nueva visión del proceso. Tema número 1, la nueva visión del proceso. Comenzamos entonces. Quisiera que observen en la presentación, el propósito de esta etapa es desarrollar una visión del proceso, capaz de producir un avance decisivo en el rendimiento. O sea, es decir, se supone que al rediseñar yo tengo que tener primero una visión. Una visión es lo que yo espero conseguir. Es algo que todavía no soy, pero sí quiero ser. Muchas veces algunos dicen que es un sueño, pero más que un sueño, es un sueño que lo llevas a la práctica, ¿ok? No solamente se quede en sueño, porque si no, no sería una visión. Otro es, se identifican en la etapa de visión. ¿Qué se identifica en la etapa de visión? Los elementos existentes del proceso, tales como organizaciones, ¿no? Sistemas, flujos de información y problemas y cuestiones corrientes. Correcto. También se produce medidas comparativas del rendimiento actual. O sea, se mide básicamente las medidas comparativas del rendimiento actual, de los procesos, las oportunidades de mejora que tenemos, los objetivos, que es clave, ¿no? Una definición de los cambios que se necesitan, realmente especificación de la visión del nuevo proceso. O sea, definitivamente esto lo tenemos que hacer, pues, de un modo excelente. Otro, la etapa de visión. La etapa de visión se diseñó para practicarse una vez, prácticamente para cada proceso en el cual se está trabajando, ¿no es cierto? No necesariamente un proceso, es decir, la visión se trabaja para cada proceso que se esté rediseñando. Algunas veces estamos rediseñando 4 o 5 procesos del negocio, entonces por cada uno de estos procesos se tiene que manejar la visión del nuevo proceso. ¿Qué es lo que esperamos obtener? ¿Ok? Entonces, la visión, que es la meta y el producto de la etapa de la visión, es más que una idea, prácticamente, ¿no? Es más una idea, algo conceptual, y bueno, no necesariamente estamos hablando aquí del diseño, porque ya vemos que el diseño lo trabajamos con un diagrama de bloques que ya hemos visto, inclusive hemos mostrado algunos ejemplos al respecto. Entonces, prácticamente aquí el equipo original de reingeniería o de rediseño se puede dividir en varios subequipos, esto ya lo hemos dicho, y esto va a depender mucho del tema del proceso que se trabaje o se maneje, ¿no es cierto? Aunque el tema de la visión tiene su cierta secuencia de etapas, inclusive ese nuevo equipo formado se tiene que dividir también. Para algunas personas se les tiene que asignar el tema de la visión del proceso y en especial el rediseño de este proceso y, por cierto, pasarlo también a un tema gráfico que será mucho más explícito y sabemos que esto es tan importante para la documentación. Entonces, es un planeamiento prácticamente del propósito de rediseñar el proceso. Una visión bien definida debe reunir las siguientes características. Es un tema importante. ¿Qué debe reunir una visión bien establecida? Debe ser comprensible para un personal administrativo que conoce el negocio. O sea, cuando ellos vean esto, o sea, prácticamente cuando vean esta visión, no tiene que entenderla y tiene que decir, ah, sí pues, así es, ¿no? No puede ser que una persona que conoce de algún modo la empresa, esto le parezca algo totalmente sorprendente, ¿no? En la mayoría de los casos, por cierto. Debe describir las características primarias, ¿no?, que distinguen el proceso rediseñado del proceso actual. O sea, ¿cuáles son las cosas que distinguen, ¿no?, del proceso actual, digamos, la situación actual, la foto del momento, que también le hemos llamado? Por supuesto que se tienen que describir las características primarias. Otro, la descripción debe incluir tanto los aspectos sociales del proceso, ¿no?, es decir, organización, rotación de personal, ¿no es cierto?, empleos, esas cosas, ¿no?, como los aspectos técnicos también, ¿no? O sea, vemos dos cosas ahí, diseño social y aspectos técnicos. Entonces, de algún modo, la descripción de la visión tiene que explicar un poco estos dos aspectos, ¿no? Tecnología, sistemas, procedimientos son los aspectos técnicos. Debe declarar, por lo menos cualitativamente, ¿no? Por lo menos cualitativamente y de preferencia cuantitativamente, ¿no? Sabemos que cuantitativamente es ponerle una cantidad, ¿no? Ponerle un porcentaje, ponerle una cantidad, ¿no? Y cualitativamente puedes decir, por ejemplo, mejorar las ventas, no sé, reducir el tiempo, pero ya si tú dices reducir el tiempo en un 20%, estás ya cuantificando, ¿no? Estás cuantificando. ¿Cómo se va a mejorar el rendimiento? También es importante mencionarlo. ¿Cómo se va a mejorar el rendimiento, ¿no?, del proceso rediseñado? Otro, debe ser motivadora
para la gente que trabaja en el proceso, ¿no? Debe ser inspiradora para las personas que lo leen. Los interesados en la empresa deben sentir que la visión es una meta a la cual vale la pena aspirar, ¿no? Y hacer que todos prácticamente se sientan parte de este equipo, ¿ok? Entonces, debe ser evidente que la visión representa un rompimiento con el modo de pensar, ¿no? Y los supuestos que llevan el proceso actual. O sea, prácticamente pues es algo nuevo, definitivamente tiene que chocar en algunos aspectos, en algunas personas, pero ya sabemos que debemos hacer un proyecto de gestión del cambio paralelo, ¿no? Un proyecto de gestión del cambio paralelo. ¿Qué más? 10 tareas hemos dicho. Entender la estructura del proceso, 1. 2. Entender el flujo. 3. Identificar actividades de valor agregado. 4. Referenciar, benchmarking. O sea, el que se hizo, acá va, ¿no? El resultado, ¿no? Determinar los impulsores del rendimiento. ¿Cuáles son? Calcular oportunidades. Visualizar el ideal externo. Visualizar el ideal interno. Otro, integrar visiones. Definir subvisiones. Integrar visiones, definir subvisiones, todas estas cosas. Bien, ahora, vamos a las tareas. La tarea 1 y 2 decía entender la estructura del proceso. La tarea 1 y 2 decía entender la estructura del proceso y entender el flujo del proceso. Entonces, estas tareas tienen por objetivo entender la estructura y el flujo del procedimiento actual. ¿Ok? Obsérvese, por favor, que hemos empleado el término entender y no analizar. O sea, es solamente entender, no es analizar. No es preguntarme por qué y tal, no. Entonces, hablando de entender, más bien que de analizar, ¿no? Hay que tener en cuenta, hay que realmente producir la información suficiente del proceso actual para determinar para qué sirve. Y cómo definir de algún modo algo mejor, ¿no? O sea, cómo definir un buen rendimiento, ¿no? ¿Qué efectos tiene el actual proceso, malo, bueno, ¿no? Y de ese modo generar la nueva visión, ¿no? No queremos analizar este proceso puesto que tenemos la intención de reemplazarlo, ¿no? Es por eso que no queremos analizarlo, porque vamos a reemplazarlo por otro nuevo, ¿no es cierto? Y además eso ya se hizo previamente. En la tarea 3, que es identificar actividades de valor agregado, ¿no? Identificar las actividades de valor agregado dentro del proceso de modo que se puedan reforzar. Por decir, las que generan valor posiblemente no las quite, ¿no? Sino más bien debería reforzarlas, integrarlas y de algún modo hacerlas más competitivas. Y las que no tienen valor hay que minimizarlas o borrarlas. Entonces, las tareas 4 y 5 prácticamente se destinan a referenciar el rendimiento del proceso actual, ¿no? Y a determinar los factores que producen dicho rendimiento. ¿Cuáles son realmente esos factores que están produciendo ese rendimiento? La tarea 6 prácticamente estimula la magnitud y la naturaleza de la oportunidad de mejorar el rendimiento mediante el proceso de reingeniería, ¿no? Y las tareas 7, 8 y 9 desarrollan una visión del proceso necesario para aprovechar dicha oportunidad. En las tareas 7, 8 y 9, ¿no? Calcular oportunidades y el visualizar y todo ese tema, ¿no? ¿No es cierto? Y en la última tarea es desarrollar subvisiones para el proceso. O sea, se supone que un proceso cuando se rediseña se explota y van apareciendo, cada subproceso debe tener prácticamente una subvisión. O sea, así como tengo una visión para el proceso, esos subprocesos deben tener una subvisión también que quiero conseguir y quiero hacer. Y estos, por supuesto, que tienen que ser coherentes y están alineadas con los procesos generales que hemos manejado, ¿no es cierto? Entonces, primero, vamos a analizar cómo entender la estructura del proceso. Vamos a verlo con un caso ejemplo que quisiera, por favor, que lo puedan leer en la presentación. ¿No? Yo, de todas maneras, se los voy a decir. Dice, el equipo de reingeniería de ABC Thai Company identificó por todo 23 actividades y 83 pasos en el proceso de despachar pedido. Este es el proceso que vamos a analizar de aquí en adelante en varias presentaciones y que sigue, ¿no? En las siguientes presentaciones. ¿No es cierto? El proceso es despachar pedidos. La información desarrollada durante esta tarea se podía representar de diversas maneras. Nosotros hemos encontrado útil un formato de matriz. La siguiente figura muestra parte del proceso total. Por supuesto que ese, bueno, posiblemente lo verán un poquito borroso, ¿no? Está un poquito,
un poquito borroso, pero prácticamente se las describo para que ustedes lo puedan tener más claro, ¿no? En la parte izquierda definen las actividades, ¿ok? Y en la parte superior lo que definen son las personas que trabajan en esas actividades. Así de sencillo, ¿ok? Y luego al final lo que veo son la tecnología que voy a emplear por actividad, ¿no es cierto? Y si se va a implementar alguna política. Y se acabó. Lo repito, las actividades del proceso en la parte izquierda, en la parte superior lo que están son, que está en sentido horizontal, ¿no? En sentido horizontal son como unos 10 personas, son los roles, quiénes son las personas que trabajan en eso, ¿no? En el proceso. Y después vemos qué tecnología se implementa y por último vemos si hay alguna política especial, como por ejemplo, dice políticas de crédito. En el tema de crédito hay que implementar ahí unas ciertas nuevas políticas de crédito en el momento que el proceso se rediseña. Este es en el punto de entender la estructura del proceso. Ahora, entender el flujo, para entender el flujo del proceso, ¿no? En esta tarea amplía nuestra comprensión de los aspectos dinámicos del proceso modelado, porque prácticamente esto no es estático, ¿no? Yo puedo saltarme a otras, dijimos, otras funciones, ¿no? Y que se podía rediseñar todo el tema funcional y hacerlo por procesos. Hemos hablado bastante de esto, ¿no? Lo que hay que identificar aquí prácticamente son los puntos primarios de decisión inicial, ¿no? Y los subprocesos. Correcto, tengo un proceso y sus subprocesos. Hay que identificar variaciones de flujo, preparando otra matriz, una matriz de insumos, productos y estímulos contra actividades y pasos. Esa es otra matriz más. Y estableciendo los tiempos correspondientes, ¿no? Aquí es importante manejar los tiempos correspondientes. Por ejemplo, en el proceso de despachar pedidos hay 4 subprocesos en potencia. Quisiera que los lean en la presentación. 4 subprocesos en potencia, ¿no? 1. Un subproceso de nuevo cliente. Este es el proceso de despachar pedido. Se supone es el despacho de los pedidos del cliente, entregárselos, ¿no es cierto? Entonces, primero tenemos un primer subproceso que es el subproceso de nuevo cliente, que se lleva a cabo cuando se recibe un pedido de un cliente nuevo. Se lleva a cabo cuando se recibe un pedido de un cliente nuevo. Ahí está. Otro, un subproceso de cambio de pedido, que se ejecuta cuando el pedido recibido no es nuevo, sino que modifica otro pedido que se había recibido anteriormente. Otro, un subproceso de riesgo de crédito, ¿no? Que se ejecuta cuando el crédito del cliente no es suficiente para despachar el pedido como se solicitó. Y el último es un subproceso de consolidación del pedido, ¿no? Que se ejecuta cuando se tiene entre manos de un pedido para despachar a la misma dirección del cliente, ¿no es cierto? Ahí está. Otro caso, ahí está, el siguiente. Caso ejemplo. ABC Tonic Company, lo mismo, ¿no? Identificó en el proceso de despachar pedido 15 insumos productos. ¿Ok? 15 insumos productos. 1, pedido. 2, archivo del cliente. 3, registro de pedido. 4, ¿no? Archivo de cuentas por cobrar y archivo de inventario, que son como tablas, ¿no? 7, pedidos de reposición. 8, lista de recogida, modelo de bodega, pedido atrasado, conocimiento de embarque, etiquetas de embarque, facturas, aprobación de crédito y recibo de producción. ¿Correcto? Y recibo de producción. Entonces aquí analizamos fácilmente que podemos trabajar, ¿no? Con el proceso, con los diferentes procesos que hemos estado hablando y hemos estado gestionando y trabajando aquí, ¿no? Uno de los puntos bastante importantes en este aspecto, ¿no? Uno de los puntos bastante importantes son las tareas. Hay que hacer bastante incidencia en el tema de las tareas, ¿no es cierto? Primero es, recordemos que estamos en el tema de establecimiento de la visión. O sea, una visión bien definida debe reunir un conjunto de características, ¿no? Recordemos que en esto del tema de ser comprensible para un personal administrativo que conoce del negocio, ¿no? Tiene que ser muy comprensible esto para el personal que conoce del negocio. Debe describir las características primarias que distinguen el proceso rediseñado. O sea, es decir, si un representante del negocio, un representante del negocio no entiende este proceso, pues entonces debemos de analizarlo mejor, ¿no? Entender el flujo del proceso es clave, es importante, ¿no? Es muy importante, ¿no? Determinar los impulsores de rendimiento, calcular las oportunidades,
visualizar el ideal, ese es otro punto interesante. Otro punto que a mí también me parece que hay que darle mucha incidencia es el de las tareas 1 y 2, ¿no es cierto? Al de las tareas 1 y 2. Entonces, el tema de entender el flujo del proceso, realmente esta tarea amplía nuestra comprensión de los aspectos dinámicos, como decía, del proceso modelado. O sea, aquí ya estamos hablando, o sea, ya estamos entrando al tema de que el proceso ya está modelado, o sea, es el tema de, mejor dicho, del proceso rediseñado. O sea, ya no estamos hablando del proceso la foto del proceso actual, no, ya es el proceso rediseñado. Es por eso que prácticamente en la tarea del flujo, entender el flujo del proceso, acá sí nos conviene identificar cuáles son los subprocesos de ese proceso que hemos encontrado. Y si no los estamos definiendo, de una manera apropiada, entonces prácticamente estamos pues con problemas, ¿no es cierto? Prácticamente estamos con problemas, ¿no? Ahora, identificando variaciones del flujo y preparando una matriz de insumos, productos, ¿no? Entonces aquí prácticamente en entender el flujo del proceso necesitamos nosotros identificar inclusive ciertas actividades en ese proceso o ciertos, bueno, aquí le vamos a llamar, ¿no? Primero identificamos puntos primarios de decisión y subprocesos. Ya tenemos esos puntos primarios y los subprocesos y después identificamos las variaciones del flujo y después preparamos una matriz de insumos, productos y estímulos contra actividades, pasos. O sea, tenemos por un lado actividades y por otro lado tenemos insumos, ¿no? Los insumos que se consumen y los productos que estamos generando y debemos establecer los tiempos. ¿Ok? Debemos establecer los tiempos que de algún modo se trabajan, ¿no? Y vimos acá algunos subprocesos que habíamos definido, ¿no es cierto? Vimos algunos subprocesos que habíamos definido. Entonces, quisiera que observen por favor en la presentación. En la presentación, en el caso de ejemplo, el caso que estamos viendo de Toy Company, identificó en el proceso de despachar pedido 15 insumos productos. Imagínense, 15 insumos productos. ¿Ok? Dentro de ellos teníamos primero al pedido. Otro insumo producto, o sea, ya sea insumo o ya sea producto, archivo del cliente, ¿no? Archivo del cliente. Esto sería más, bueno, este es un nombre a veces, ¿no? Porque aquí no vemos ningún insumo ni producto. Registro de pedidos, ¿no? Archivo de cuentas por cobrar, archivo de inventarios, pedido de reposición, ¿no? Lista de recogida, modelo de bodega, pedido atrasado. Estos son puntos pues importantes del proceso que se ha rediseñado, ¿no? Conocimiento del embarque, etiquetas del embarque, factura, aprobación de crédito, recibo de comprobación, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente es un punto muy importante este. Quisiera continuar y explicarles y decirles que los insumos, ¿no? Y los productos pueden ser materiales. Recordemos esto. ¿A qué le estamos llamando insumo y producto? ¿No? Pueden ser materiales de algún modo y una misma entidad puede ser a la vez insumo y producto. ¿Ok? Es por eso que estamos mencionando aquí. Una misma entidad puede ser insumo y producto. Cuando un proceso toma un insumo, ¿no? Lo modifica y luego lo entrega modificado. ¿Ok? Entonces llamamos ese producto del proceso, llamamos ese producto del proceso un producto actualizado. Así es como le llamamos aquí en este punto, ¿no? Entonces cuando la actividad produce un nuevo producto, decimos que la entidad es creada. ¿Ok? Cuando una actividad utiliza un insumo sin actualizarlo, decimos que el insumo es leído. O sea, cuando se crea, por decir, crear cliente, entonces estamos haciendo una creación de un nuevo insumo, ¿no es cierto? O un nuevo producto. Y cuando solamente queremos consultar los productos que hay en stock, entonces solamente lo que estamos haciendo es leer estos productos, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que estamos haciendo prácticamente. Entonces, ¿qué más? Otro punto que es importante es que, en este caso, observes en la lista que ninguno de estos insumos o productos es de naturaleza material, los que acabamos de ver en la lista que observamos en un momento. En este modelo del proceso de despachar pedido,
el manejo de bienes materiales está implícito, ¿no es cierto? O sea, el manejo de bienes materiales, recordemos que está implícito, ¿ok? En el proceso de manejar de la información relativa a ellos. Ahora, representación del flujo del proceso. ¿Cómo podemos representar el flujo del proceso? Representación del flujo del proceso. Primero tenemos que hacer el diagrama de flujo. Recordemos que cuando diseñamos un diagrama de flujo podemos hacerlo por la metodología normal de diagrama de flujo. Decimos un inicio, entrada, proceso, condicional, ¿no es cierto? El rombito, ¿no? O el cuadrado, que es proceso, y el fin, que ya sabemos que es como un círculo ovalado, ¿no? Entonces, pero también podemos usar Visay, ¿no? Que es una metodología muy nueva del tema de BPM, que podían investigarlo también. Si se dan cuenta, van a darse cuenta que es, si ustedes lo estudian, van a darse cuenta que es casi la misma cosa, o sea, es la misma definición de un diagrama de flujo, pero de una forma distinta. Y lo mismo si a ustedes les gusta usar UML o si ya están manejando eso, tienen ustedes un diagrama de actividades que prácticamente es también casi lo mismo, ¿no? Entonces, pues podían hacerlo con cualquiera de estas tres herramientas. La cosa es representar el diagrama de flujo y hacerlo de la mejor forma como realmente debería ser, ¿no? Entonces, del proceso de despachar pedido, vamos a ver el tema del diagrama de flujo. Entonces, el flujo de un proceso son los puntos principales de decisión, ¿ok? Y la ejecución se dan de forma secuencial. Prácticamente se da esto en forma secuencial o paralela, todas las actividades que tiene el proceso. Se incluye insumos, se incluye productos, materiales en el proceso diseñado, ¿ok? Se incluye todo esto. Ahí vemos en una presentación algunos de estos ejemplos, aunque no se puede ver internamente lo que dice, vemos algunos, digamos, vemos en el gráfico el ejemplo del proceso, cómo es que trabaja la decisión, vemos ahí el rombito, el proceso, ¿no es cierto? Y solamente les he puesto, es un referencial esa figura, para que ustedes vean de que no es nada del otro mundo, simplemente es un diagrama de flujo normal como el que ustedes están acostumbrados a hacer, ¿no es cierto? Es un diagrama de flujo normal como el que ustedes están acostumbrados a hacer. Entonces, representación del flujo del proceso. Aquí hay, o sea, para representar el flujo del proceso tenemos una matriz, que es la matriz proceso despachar pedido, ¿ok? Entonces, aquí tenemos prácticamente una relación entre actividades, pasos, e insumos productos. Se representan mejor en una matriz, dice, ¿no? Entonces, cuando todos los insumos y los productos son informativos, las relaciones las crea, lee, actualiza y borra. G, destruir, se usan para expresar las acciones sobre la información. Estas se llaman matrices CLAP, recordemos, se llaman matrices CLAP. ¿Ok? Entonces, una serie de matrices también bastante interesante. Bueno, en esta presentación nos vamos a quedar en este punto y luego continuamos con el siguiente tema. Gracias.